Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Una vez más tenemos a los mejores aquí en el canal. En este caso para hablar de un tema súper interesante, porque tenemos con nosotros al que está considerado como el mayor experto en servicios de inteligencia de España. Alguien que lleva muchos años trabajando en ese ámbito, en ese campo, que es muy particular, que muy pocos saben verdaderamente de los servicios de inteligencia, de los espías, pero lo tenemos con nosotros aquí en el canal. Tenemos la fortuna, el privilegio de tener con nosotros a Fernando Rueda. Fernando, como os digo, es una persona que veréis que vais a disfrutar un montón con ella, porque sabe de estos temas lo que no está escrito. Encima es un grandísimo comunicador. Así que, Fernando, bienvenido al canal del Coronel. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Es un placer. Cuando le dije a la editorial voy a ir con Pedro Baños, me dijo, bueno, si es que es fantástico porque eso lo peta, lo ve todo el mundo. O sea que estoy aquí no solo por amistad, sino también por comprobar ese éxito que tiene. Muy bien, pues muchas gracias. Pues lo primero, queridos amigos, os quería presentar el último libro de Fernando. El último libro, pero ha escrito muchos libros. Yo tuve el privilegio de presentarle ya hace unos años un libro que escribió, que os recomiendo a todos vosotros, sobre los agentes del CNI que fueron asesinados en Irak. Un libro que además tiene muchas claves geopolíticas, muchas más de los que parece. No solamente relata la triste historia, este hecho tan sumamente luctuoso de estos compañeros, porque al final muchos de ellos eran militares, eran compañeros míos de agentes del CNI, pero también tiene muchas claves geopolíticas. Pero en este caso vamos a hablar del último libro de Fernando, que se titula Líneas Rojas. Y fijaros bien en el subtítulo: espionaje, lealtades, traiciones y engaños. Una de las operaciones más peligrosas del Lobo. Y si vamos a la parte de atrás, nos dice: la trepidante historia de un equipo dispuesto a cruzar las líneas rojas para cumplir su misión. Mikel Garza, el Lobo, un día del 1 de marzo de 2002, despierta sobresaltado. Vienen a matarlo. No se sorprende. Los últimos 45 días han estado marcados por una operación de espionaje que no le ha dado tregua. ¿Qué nos cuentas en este libro, Fernando? Qué interesante y qué apasionante. Este es un thriller, un true crime, una historia inspirada en hechos reales. Hace 20 años el Lobo tuvo que enfrentarse a un grupo mafioso. ¿Quién era el Lobo? Para que lo sepan todos nuestros queridos seguidores. Mikel Garza ha pasado a la historia, porque es parte de la historia, gracias a que se infiltró en la banda terrorista ETA. En 1974 comenzó su infiltración y la materializó en 1975. Llegó a ser miembro de la cúpula de ETA, es decir, el jefe de infraestructuras. Y hubo una operación tan exitosa, tan buena, que cayeron cerca de 200 etarras. ETA se quedó sin infraestructura dentro de España. Fue el éxito de los éxitos. Le tuvieron que sacar, ya obviamente para que no le mataran, y le llevaron a un hospital de Valencia para quitárselo del medio. Porque los infiltrados, este tipo de espías, son muy buenos y muy útiles mientras están en la misión, pero luego se convierten en un problema. Claro. Entonces le mandan a Valencia y él ya estaba enganchado a la droga de ese mundo y tal. Y entonces se lo querían quitar de en medio, él se dio cuenta y un día cogió la moto, después de operarse, de que le operaran la cara y que él cambiara su apariencia completamente, que ya sabéis que eso es muy importante, el corte de pelo, todas esas cosas, y se fue en su moto al sur de Francia. Se acercó al bar en Dallés, que es donde él había estado con sus amigos de ETA, y se estuvo paseando por el bar para ver si le reconocían. Cuando no le reconocieron... Hay que ser valiente para eso, ¿eh? Hay que ser valiente y estar realmente consciente de qué es lo que quieres hacer. Fue a una cabina que estaba al lado del bar en Dallés, cerca del bar en Dallés, y llamó a su controlador del servicio secreto y le dijo: estoy aquí, no me han reconocido, quiero volver a la lucha, ¿no? Y volvió, estuvo 15 años más, todo el tema de ETA, señalando a etarras, haciendo misiones de la frontera, señalando las rutas por las que entraban los etarras, 15 años.
Y después se dedicó a otras misiones, siempre al servicio de la central de espionaje, ¿no? Estuvo en mafias, infiltrado, estuvo en una serie de terrorismo yihadista, un montón de cosas. En concreto, él siempre a su bola, es decir, siempre como un agente negro, es decir, un agente que cobraba de los servicios secretos, pero no estaba en la nómina, que eso es muy importante. Porque si te pillan, como a él le pillaron, por ejemplo, en Cataluña, cuando se infiltró en el tema de en La Vanguardia, que era la época en los años 90, que estaba Mario Conde, el Conde de Godó, todos estos estaban en operaciones de espionaje, es decir, un lío aquello. Bueno, pues a él le infiltraron en La Vanguardia y bueno, joder, y él estuvo... nada, exitoso, pero al final le detuvieron. Y entonces cuando a él le detienen dicen, usted trabaja para el servicio secreto. Y él dijo, no. Entonces el juez mandó un escrito al servicio secreto. Por favor, Miquel Lejarza, con el nombre que tenía en aquel momento, ¿es miembro del servicio secreto? Entonces el servicio secreto dijo que no, pero sin mentir, porque en la lista esa, por eso es tan importante no ser un agente abierto, digamos, él no figuraba, con lo cual lo desmintieron. Y en el año 2002 él estaba trabajando, hizo una misión con la Guardia Civil. Esa misión con la Guardia Civil fue una misión inicialmente contra una mafia de tráfico de armas, después se convirtió a la operación en tráfico de drogas y después descubrieron un envío fuera de España de dinero. Hasta ahí puedo leer que diría Mayra. O sea, Mayra que en cierto Gómez, modo es casi un homenaje a esta persona, ¿verdad? Toda la labor que realizó en beneficio de España. Efectivamente, es una parte esa, pero luego hago un atrevimiento mayor. Por eso he dicho está inspirada, porque para resolver esta misión lo que he hecho ha sido crear un equipo con los mejores infiltrados que ha tenido este país. Infiltrados que en algún momento de su vida hay la única mujer policía que se infiltró en ETA, de la que luego si quieres hablamos, de un guardia civil que fue el que acabó con el último vestigio del golpismo militar en los años 80, y hay otros casos, ¿no? Pero todos ellos, para ser exitosos, para conseguir ese éxito, lo que hicieron fue tuvieron que traspasar la línea roja. En un momento concreto le dijeron, si tú quieres detener a 200 etarras, si tú quieres que caiga este comando, si tú quieres que caigan estas personas que quieren matar, tienes que tomar una decisión personal, que es saltarte la línea roja. Por eso el libro es el de las líneas rojas. Y en realidad lo que yo hago es dibujar a esto, ya como personajes, dibujarlos y saber cuáles fueron las consecuencias que tuvieron en sus vidas el pasarse las líneas rojas, porque es muy duro. Cuéntanos alguna de esas líneas rojas, si puedes. No vamos a desvelar todo el libro. Por ejemplo, yo hace 3 años conocí, leí en prensa unos pequeños datos de la historia de la única mujer que se ha infiltrado policía que se ha infiltrado en ETA, que por cierto también se ve que lo leyeron y hay 2 películas, una que ya se ha estrenado y otra que se estrenará cambiando más cosas sobre esa misma policía. Pero a mí me llamó la atención una cosa, y esa cosa que me llamó la atención fue que ella se infiltra, que está 1 año conviviendo con los más sanguinarios miembros de ETA. Uno de ellos la repera en bote, Sergio Polo, y está conviviendo. Y ellos estaban tan tranquilos con ella porque, como pensaban que no estaba fichada, pues se fueron a su casa, utilizaron su coche. Claro, su casa no es que fuera segura, es que estaba petada de micrófonos hasta en el cuarto de baño, con lo cual todo lo que pasaba ahí se enteraban. Pero me llamó la atención de mi personaje y en la realidad de que durante ese año que convivieron, los 2 etarras se enamoraron de ella. Con lo cual, claro, me impactó. Claro, la mentalidad de un infiltrado dicen que funciona de la siguiente forma. Divides tu cerebro en 2 cajas fuertes, aisladas completamente. En una guardas tu personalidad como policía, tu familia, tus creencias. Y en la otra, que es la que solo puedes utilizar
es en la que guardas que tu supuesta amistad con ETA, decían de Arantxa Berradre, decían que era más etarra que los etarras. Fíjate. Pero claro, mi planteamiento es, ¿qué pasa cuando los dos etarras se enamoran de ti? Cuando tú te relacionas con los dos y que etarras. ella se puede enamorar de ellos. Claro, claro, ahí está la historia, porque somos humanos al final. Como etarra, sin duda, se enamoró de ellos. A mí no me cabe duda que se enamoró, porque era lo mejor que la podía pasar. Eran sus ídolos. La cobertura perfecta. Claro, pero mi pregunta ¿es posible que esa caja fuerte te aísle? ¿O una vez que te has saltado esa línea roja y pasa el tiempo y ella se va a una embajada y la tienen fuera, aislada, por lo tanto haces una descompresión, vuelves a esto, realmente es posible que tú te des cuenta de... Que te olvides de esa otra caja totalmente? Claro, y realmente yo creo que en este caso debió haber una clara afectación y sin duda yo imagino que la debió tratar un psicólogo para conseguir una asentamiento. Es que hay que ser de una pasta especial para esas cosas, ¿verdad? Yo conozco personalmente a unos muy amigo mío que fueron infiltrados de la policía, ¿no? Porque además tú sabes que en España hay un problema en ese sentido, una particularidad que no se da en otros países europeos, que los infiltrados tienen que ser miembros de la policía. No pueden contratar, digamos, a mercenarios o a otras personas que se infiltren para una operación, ¿no? Que eso no deja de ser un lastre. Hay veces que cuesta trabajo encontrar dentro del ámbito de la policía alguien que quiera desempeñar ese papel, porque lo que hablamos, tienes que tener una gran fortaleza mental, clarísimamente, ¿no? Ahí fíjate que hay otro. Lo que estoy dando en realidad no es spoiler, lo digo para la gente, porque la historia empieza, esto se cuenta, pero la historia va más allá. Pero hay otro caso de una época que seguro que tú conociste perfectamente, que es la época en los años 80 en que se produce el golpe de Estado del 23F, Tejero, todas estas cosas, y después hay sectores de militares que seguían empeñados en que había que cambiar el régimen. Entonces había un grupo que estaba comandado por Saidin Estrillas, que ya había estado en otras intentonas, que sabía el servicio secreto que seguía pergeñando cosas. Entonces lo que hicieron fue algo que, según tú has dicho, no se habría producido en la policía, pero el servicio secreto, ¿qué dice? Vamos a ver. Ven que hay un guardia civil que tiene muy buenas relaciones con él. Y entonces lo que hacen es acercarse al guardia civil. Y le comentan, y le dicen, y le venden la historia. Una historia que luego en esa parte era verdad. Vamos a ver, queremos que te infiltres aquí, que trabajes para nosotros, porque están previendo atentados. Es decir, uno de los atentados que preveían era en un autobús de los que iban de familiares, iban a ver a presos de ETA, ponerles una bomba y matarlos. Es decir, para cualquier persona con una cierta ética, dices, esto es una barbaridad. Y entonces él entra, acepta y luego evita una masacre el día de las Fuerzas Armadas, que pensaban poner una bomba, que él participó, claro, como infiltrado, para poner una bomba y que donde estaban la familia real y el gobierno murieran todos. Es decir, un desastre completo. Con lo cual él se salta la línea roja. Y se salta la línea roja de engañar a su amigo. Que esto no es que engañes a un amiguete como cuando tienes 15 años, ¿no? Estamos hablando de gente madura que utiliza esa amistad para eso. Y en el momento dices, qué bien, porque he evitado atentados. La de gente, quiero decir, aunque tú no lo veas, te consideras un héroe. Pero claro, pasa el tiempo. En este caso, además, la desgracia de que a Saidin Estrillas le mata en un atentado ETA, ¿no? Y entonces, ¿él qué pasa? Sin ninguna duda, te afecta y te carga la mochila de sentimientos negativos. Es verdad, tú lo has hecho por eso, por un bien mayor, pero te quedas absolutamente tocado. Estar ahí involucrado. Los casos que yo te decía que conozco personalmente han estado infiltrados en organizaciones criminales. Porque no solamente hablemos de terrorismo, hay organizaciones que afectan claramente a la seguridad nacional y también hace falta que tengamos infiltrados. Y lamentablemente en España, sabes que sobre todo ahí en la Costa del Sol, lo que nos sobran son organizaciones criminales, lamentablemente. Por cierto, hay que decir que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
extraordinarias. Total. Empezando por la Guardia Civil, que está considerado incluso por los mejores servicios del mundo como probablemente la mejor policía de todo el planeta. Y luego nuestro CNI. ¿Qué hablamos de nuestro CNI? Tú lo conoces muy bien al CNI. Que ahora mismo personas extraordinarias, con medios muy limitados, porque tendrían que tener mucho más medios. ¿Cómo ahora mismo, cómo está la situación en el CNI? Cuéntanos un poco, porque tú sabes, no hay nadie que sepa más que tú del CNI fuera del CNI. Es verdad lo que tú has dicho y no quiero dejarlo pasar. Es decir, tenemos una Guardia Civil, una policía que son fantásticas. Es decir, eso hay. Por eso a mí me ha divertido mucho el tener un Guardia Civil, un policía y agentes del CNI y civiles juntos en un equipo, ¿no? Es decir, ha sido una fantasía, porque aunque parezca que son lo mismo, es que son totalmente distintos. Es que no tiene nada que ver el militar, el Guardia Civil, el policía, son educaciones distintas, ¿no? Eso lo comparto. El CNI ¿qué quieres que te diga? Yo creo que está pasando un momento complicado. Un momento complicado porque el CNI está acostumbrado a tener una visión más, digamos, de Estado, ¿no? Y te voy a poner un caso. Hay temas. El CNI no está para hacer lo que hace la policía y la Guardia Civil. La policía y la Guardia Civil lo que quieren es perseguir a alguien y meterlo en la cárcel. Es decir, esa visión del delincuente metido en la cárcel. Para eso hay que hacer lo que tengan que hacer. Pero ellos tienen muy clara la presencia de un juez. Al juez hay que tenerle de tu parte, porque claro, hay que pedirle autorizaciones, escuchas, para todo. Y sobre todo para que cuando tú detengas a la gente, el juez sepa todo lo que tenga y le meta en la cárcel, porque claro, si tú detienes a alguien y le sueltan tú lo puedes haber hecho muy bien, pero en el fondo por dentro sientes un fracaso. El CNI no. El CNI no quiere detener a nadie. El CNI lo que quiere es velar por la seguridad del Estado. Si el CNI está en la lucha contra ETA, el CNI nunca ha detenido a nadie en tantos y tantos años de eso. Pero el CNI ha facilitado la información para la detención. Al final hizo una cosa que yo creo que no se ha hablado suficientemente, y es que cuando los terroristas cometen los atentados de la Terminal 4, rompiendo una tregua en el gobierno de Zapatero, el CNI ya tenía preparada un arma, que era el arma invisible, que había entrado en las comunicaciones, había hecho una especie de echelon de satélites y les tenía absolutamente controlados. Pero ellos nunca detuvieron, pero ellos facilitaron, fue la Guardia Civil, pero ellos cumplieron con su misión. Entonces, ahora mismo ellos tienen han tenido algunos disgustos, llamémosle disgustos, ¿no? Porque el CNI es una máquina, me decían que era hace años lo definían como una máquina fría que funciona muchas veces al margen de quién esté ahí y al margen de quién esté el gobierno. Es que eso es lo que tiene sentido. Obviamente. Es decir, nosotros no vamos a dejar de hacer una operación porque haya un gobierno, vaya una gran parte de las operaciones. Luego el gobierno te marca las preferencias, obviamente. Pero ellos han sufrido, por ejemplo, con el tema de Pegasus. Eso fue un impacto tremendo. Sí, explicamos un poquitito para que lo conozca todo el mundo. El tema de Pegasus es que con un software de espionaje que se utiliza para espiar y reconocido oficialmente al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro del Interior y al ministro Planas. Oficialmente reconocido por lo menos a estas 4 personas que estamos hablando del top. Con un sistema de espionaje que es de una empresa israelí que se llama NSO. Y hay otra parte. Y es que cuando se descubre ese espionaje, paralelamente, un poco antes, se descubre, un poco después, se descubre el espionaje a líderes independentistas. La mayor parte de ellos catalanes, pero también algunos del País Vasco. Entonces, el CNI reacciona frente a esto y da la información. Yo me atrevería a decirte algo, y es que por primera vez en la historia que yo conozco, que es desde la transición hasta aquí, le pillan al CNI con el carrito del helado, pero bien organizado. Porque yo recuerdo 1996 o 97, por ejemplo, que al CNI le pillan que tenía llena la sede de Irri Batasuna en Vitoria, llena de micrófonos.
Y entonces le pillan por algo tan simple como que los de Batasuna, era otros tiempos, digo también por la comparativa de ahora, era en los tiempos en los cuales tú tenías el teléfono y oías ruidos, decías, joder, ruidos, tal, ¿no? Y te estaban espiando. Y entonces los de Batasuna llamaron a la compañía telefónica y la compañía telefónica entró y, bueno, vio derivaciones, era otros tiempos, derivaciones hacia el piso de arriba. La mala suerte es que el piso de arriba era donde recibían las escuchas y había un cabo, un sargento, un agente del CNI, del CSID en entonces, que era, digamos, el que cambiaba las cintas, que en aquel momento era verdad que cambiaba las cintas. Pero no escuchó el día anterior en directo eso. Con lo cual, sí, se dio cuenta de que habían ido, sí, y lo único que pudo hacer es salir corriendo para que no le detuvieran, porque claro, apareció la policía y tal, pero se dejó todo eso. ¿Había alguien en el CNI pedido autorización para grabar a Herri Batasuna? No, y no lo podía haber pedido por un motivo muy claro, porque era un partido legal. Pero aunque no hubiera sido un partido legal, ¿el servicio secreto habría pedido autorización? No, en los años 90 y tanto, ni el servicio secreto español ni ningún servicio del mundo pedía autorización, trabajaban. Pero ¿qué es lo que pasa cuando sucede el caso Pegasus? Que la directora Paz Esteban sí había pedido autorización. Y todas las escuchas contra los líderes independentistas catalanes tenían una orden, estaban validadas. Es decir, no habían cometido ningún delito. Y luego, las escuchas que tú has referido al presidente del gobierno y tal, no eran del servicio secreto, eran del enemigo. Todo apunta que fue Marruecos el servicio secreto el que lo hizo. Pero ellos eran los responsables. Bueno, pues por una serie de cosas, ellos tampoco eran los responsables, porque estaba el Ministerio de la Presidencia que tenía unas responsabilidades legales de revisarlo, ¿no? Con lo cual, ¿el CNI había actuado fuera de la ley? No. Sin embargo, el gobierno, por presiones de los independentistas que se querían cobrar una pieza, se querían cobrar la de la ministra de Defensa, que es la responsable política, pero no estaba el presidente decidido a eso, y entonces le cortaron la cabeza a Paz Esteban. Por cierto, una grandísima profesional muy injustamente tratada. Claro, a eso voy, que en el servicio secreto se cometen muchos aciertos y muchos errores. Es decir, porque es muy complicado estar ahí. Claro. ¿Es cierto, Fernando, ese rumor de que a partir de ese momento el gobierno dio la orden al CNI de que no volviera a tener presencia en Cataluña? Esa orden es tan cierta como que el responsable de llevar a cabo ese tipo de operación fue trasladado, estaba en Madrid, que era el que lo coordinaba, y como responsable le trasladaron fuera hacia el sur, ¿no? Es decir, le quitaron del medio. Eso es tremendo. En el tema, ¿no? Pero es que Paz Esteban, que un servicio de inteligencia estatal no pueda actuar en una parte del país, yo creo que esto no sucede en ningún otro país del mundo. Actúan en Cataluña, actúan en el País Vasco, pero en el tema independentista no actúan. Hay gente que dice, bueno, seguirán haciendo cosas. Yo no lo sé. Oficialmente no, porque saben que ahí se juegan el pellejo. Y eso es lo que yo te digo del malestar que hay ahora, ¿no? Claro, eso está muy enlazado con esas necesidades prioritarias de inteligencia, que es lo que son las órdenes que da el gobierno al servicio de inteligencia, y lo primero que deben estar reflejadas es en la estrategia de seguridad nacional. Si evidentemente, o en las directivas de seguridad nacional, si evidentemente no aparecen, si no aparecen los movimientos secesionistas dentro de España como un problema de seguridad nacional, obviamente, en principio no se puede actuar contra ello. Fíjate. Pero bueno, en fin. Es que es muy importante para que la gente entienda las cosas. Eso que he empezado a decir antes, la policía y la Guardia Civil persiguen el delito, el CNI no. El CNI no quiere meter a nadie en la cárcel. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que ellos tienen que estar informados y tienen que estar en lo que pudiera ser, aunque ahora no sea un problema, podría ser un problema en el futuro. Pero ellos tienen que tener gente metida adentro. Y te voy a poner un ejemplo. La policía se han descubierto en los últimos años infiltrados.
Es decir, mi libro va de infiltrados, y hay algún infiltrado de la policía, pero se han descubierto un montón de infiltrados en organizaciones independentistas, ocupas y tal. Y dice, ¡qué escándalo! Si no estamos cometiendo ningún delito. Es que la misión de inteligencia no es perseguir un delito, es detectar si en algún momento, dentro de 6 meses, dentro de 2 años, oye, estáis intentando hacer algo que es ilegal. Recabar información para que el político adopte decisiones. Efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que a veces recabas esa información para el político, pero a veces esa información la recabas también para la policía. Porque claro, si en determinado momento dicen, oye, necesitamos dinero, vamos a robar un banco, tú, como infiltrado, tendrás que decir, oye, al político no se lo diré también, pero tengo que avisar a la policía, oye, que puede pasar algo. Eso es lo que hacen en la inteligencia. Por lo tanto, un servicio nunca puede renunciar a un movimiento secesionista. Nunca. Es decir, lo siento mucho. Quiero decir, y no digo que esté apoyando, ya sabes que yo tengo mis diferencias con el CNI, ¿no? Pero es que eso es de primero de primaria. Quiero decir, es que tienen que hacerlo. Eso sí que es seguridad nacional. Eso es seguridad nacional. Y lo demás no. Quiero decir, ahí Fernando, está. y todo esto lo que estamos comentando también está relacionado con eso que han intentado implicar ahora al CNI en los atentados terribles de Cataluña, que decían que incluso que si poco menos que, no es que lo hubieran preparado, pero se conocían a los que lo iban a hacer, que si eran agentes suyos, que si poco menos que lo dejaron hacer, y eso también estará causando mucho malestar dentro del CNI, ¿verdad? Es que esos son los malestares que cuando me has preguntado había, sin ninguna duda. El CNI cometió un error ahí, y es malinterpretar a uno de los cabecillas, pensar que estaba siendo leal con ellos y que les estaba dando información y que les traicionó. Eso, pues quieras o no, aunque tú tengas toda tu buena voluntad, oye, pues es un debe en tu eso. Pero una cosa es que tú te equivocaras con el imán y que el imán te engañara, error. Y otra cosa es que tú organizaras un atentado sobre eso. ¿Qué hace mucho daño en estas cosas? Pues a veces hace mucho daño los comentarios de personas que consideran que la gente considera que tiene una cierta ascendencia y que conocían los temas. Algunos comisarios que van hablando y contando historias y que tienen muy malas relaciones con el CNI y que les culpan del asesinato de Kennedy y de cualquier otra cosa. Pero el propio jefe de los Mossos en aquel momento dijo con toda claridad que ahora ha vuelto a ser el jefe de los Mossos, que en ningún momento el CNI les engañó y que el CNI no tenía vinculación. Sin embargo, este es un tema que ha trascendido al nivel político. ¿Por qué? Porque tratan de crear una burbuja de conspiración contra Cataluña llevada a cabo por el servicio secreto. Que te voy a decir una cosa, si el servicio secreto organizara un atentado en Cataluña, que yo creo que hay gente que no lo entiende, se lo habría consultado al gobierno o se lo habría ordenado al gobierno. Porque es que la gente piensa que va por libre. Que va por libre. Y esto es lo más ridículo. Aquí pongo un ejemplo completo, ¿no? Que fue Félix Sanz, en el momento que era director del CNI, estaba preocupado porque Corina, la amante del rey, tenía unos papeles secretos. Y entonces él quería ir allí, a Londres, comillas, a hablar con ella, llamémosle, presionarla, lo que tú quieras. Él no lo hace, él tiene esa iniciativa, pero él habla con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, y le pide permiso. Le pide permiso. Una vez que le ha pedido permiso, ya hace lo que sea. Pero imagínate que hubiera ido ahí, que se hubiera sabido, y el presidente del gobierno le diga, oye, ¿y tú? ¿En virtud de qué te metes en...? Por supuesto. Es decir, que en el 90 y tantísimos % piden permiso al gobierno, al político que les manda. No, es que además el CNI todas las semanas informa rutinariamente tanto
a la señora ministra de Defensa, que depende de la ministra de Defensa, como al presidente del gobierno, como a su majestad el rey. Entonces, Pedro Sánchez es poco dado a lo que a mí me cuentan, poco dado a recibir personalmente a ¿sabes por qué? Porque muchos prefieren no saber. Porque así dice, y si hay que culpar a alguien, la culpa de los servicios de inteligencia, cuando los servicios de inteligencia son mucho más eficaces de lo que los políticos nos hacen creer, ¿verdad? Sin ninguna duda. Felipe González le dio un consejo a Zapatero cuando llegó, que fue: cuando recibas al jefe del servicio secreto, recíbelo siempre con el ministro de Defensa. Claro. Es decir, para que no haya ninguna duda, porque él tenía... También es verdad que Felipe González, oye, que vivió la transición y vivió el continuo espionaje al que le tenía sometido un servicio secreto que trabajaba para la dictadura, al mismo tiempo trabajaba para la democracia, que hacía una cosa de esas, pero que les tenían controladísimos. Y entonces él tenía una experiencia y unas relaciones y unos amigos, incluso, en el servicio secreto. Por lo tanto, él estaba en ese momento de decir, cuidado, no te fíes, y entonces, sí, velo, pero que haya siempre alguien delante, ¿no? Totalmente. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, está considerado como uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Obviamente no tenemos las capacidades de una CIA o de un MI6. Pero, fíjate, tú decías que a pesar de todo tú haces algunas críticas contra el CNI. ¿En qué sentido? ¿Qué te gustaría a ti que todavía fuera mejor el CNI? Vamos a ver. Yo estoy acostumbrado a la pregunta de cuál es el mejor. El CNI está entre los mejores servicios del mundo. Ya desde que publiqué, fíjate, La Casa hace 32 años, ¿no? Y yo he aprendido a explicar eso, que a veces es complicado. El CNI es muy bueno, como cada servicio secreto, en unas cosas, y es más flojo en otras, porque todos los servicios secretos no pueden especializarse en todo. Incluso la CIA. La CIA está especializada en todo, en todas las cosas, pero crea acuerdos sectoriales. Es decir, curiosamente, en el tema del terrorismo yihadista, España era uno de los que tenía más información y ellos surtían la información. La información no se da nunca gratis, se intercambia. Yo te doy esta información y tú me das la otra. El Servicio Secreto Español es bueno en unas cosas y renuncia a otras. Es decir, en China. En China, yo he preguntado muchas veces, ¿no? En China estuvo hasta hace un tiempo una de las secretarias generales del CNI y me decían, bueno, pues hay dos. Pero todo China. Bueno, pues es que China requeriría tener tantos medios y tantas cosas que básicamente el CNI funciona en base a intercambios de informaciones, a intercambios de datos. ¿Es bueno el CNI en China? No. No, pero porque han renunciado. Si es que es lógico. Es que son 3.000 agentes y tal y están en eso. Sin embargo, hay otras cosas en las que son muy, muy buenos. El norte de África es que es nuestra amenaza. Lo hemos hecho siempre a tope. En épocas, los marroquíes nos han estado expulsando a los agentes del CNI, y nosotros a los suyos, por cierto, también, ¿no? Pero es muy importante. Luego, curiosamente, el tema de Rusia, nos hemos metido en una parte importante, por ejemplo, en el tema de las mafias. Ahí hemos hecho un gran trabajo. ¿Por qué? Porque había vinculaciones entre el servicio secreto y las mafias. Vinculaciones entre Putin y las mafias. Alguno de los Skripal, por ejemplo. Sergei Skripal fue un agente secreto que fue envenenado hace unos años en Inglaterra y que era un agente secreto con mucha información que fue captado además en España, ¿no? Por el servicio secreto inglés. Bueno, pues nuestro servicio secreto está muy preocupado por esas mafias y entonces tenía un acuerdo también con Skripal y con otros. ¿Por qué? Porque nos interesa ese tema. Entonces, pues claro, ahí está, tecnológicamente, te lo acabo de contar, la gente dice, somos de Mortadelo y Filemón. Que les encanta que lo digamos, porque cuanto más relajados estemos, más mejor nos lo hacen. Tecnológicamente han avanzado muchísimo. El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI. Es tremendo. Es decir,
Que es verdad que cuando hay desgracias, esto tiene mucha más publicidad, ¿no? Pero es tremendo. Quiero decir, que tenemos acuerdos, que a mí cuando me contaban, tenemos acuerdos con Inglaterra, con Estados Unidos, en materia tecnológica. Ellos no tienen acuerdo contigo si tú no tienes nada que ofrecer, ¿eh? Es decir, esto de los favores, ¿no? Esto no existe. Esto es que tú tienes unas capacidades, es decir, cuando te he contado que nosotros nos metimos en el sur de Francia para localizar a todos los etarras, que no sabía cómo les localizábamos, era un tema tecnológico. Y esto fue España. Y entonces, a partir de ahí, tecnológicamente, por ejemplo, nosotros intercambiamos redes y cosas con la CIA y con la NSA. La NSA nos espía a nosotros, claro, espía a todo el mundo, pero nosotros hacemos determinados intercambios y facilitamos determinada tecnología y, por ejemplo, nosotros tenemos unas redes que espían a Marruecos, aliado también de Estados Unidos, por cierto, y intercambiamos ese tipo de información. Ellos tienen un sistema, es decir, voy a poner un ejemplo, hay comunicaciones que van submarinas, ¿no? Y entonces, esto es un tema de hace años. Entonces, vas comunicaciones, tú tienes que tener una capacidad para pinchar una hora. Entonces, a lo mejor el que tiene las capacidades es una compañía telefónica española. Entonces, tú obtienes unos datos. Y claro, tienes unos datos que son millones y millones y millones de llamadas. Y Estados Unidos tiene un algoritmo que permite, con esa comunicación, seleccionar las que interesan. Entonces tú dices, me lo estoy inventando, yo te doy acceso a este bloque, pero tú me das acceso a determinadas llamadas. Es decir, tecnológicamente estamos muy avanzados. Es decir, hay terrenos en los que somos muy buenos y otros en los que, bueno, es que nos interesan menos. Te lanzo dos preguntas. Se dice que en el mundo de los servicios de inteligencia no hay amigos. Tú lo has dicho, todos nos espiamos los unos a los otros todo lo que podemos, porque el espionaje tiene muchos ámbitos. No solamente es el político, es el geopolítico, es el económico, es el tecnológico, y por lo tanto nos interesa saber todo lo que hacen, incluso nuestros aliados y amigos, o teóricos aliados y amigos. Pero ¿qué ha pasado en España con dos agentes del CNI que se les ha relacionado con la CIA y de hecho uno está en la cárcel aparentemente por pasar información muy sensible de España, digamos, información clasificada de alto nivel a la CIA? Pues pasa algo que a la gente le sorprende. Porque yo lo he dicho muchas veces, yo sé que tú también, que aquí no hay amigos ni enemigos, lo que hay es otros servicios, que es una frase que dicen ellos, que la explican, además que tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, el problema es que la gente cree que nuestros aliados son nuestros aliados y que nuestros enemigos son nuestros enemigos, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando estábamos para entrar en la Unión Europea, Fernando Morán y tal, que era un ministro súper tierno y tal, no sé cuántos, y se descubrió posteriormente que los países de la Unión Europea le habían pinchado el teléfono. ¿Por qué? Porque a la hora de negociar la adhesión de España, él hablaba por teléfono y hablaba con Madrid y decía, presidente, que nos ofrecen esto. Bueno, pues tú tira hasta 25 y si no te conformas con 20. Claro, esa era una información fantástica para cuando el que iba a negociar contigo sabía que en realidad tú ibas a decir 25, pero que tú estabas en 20. Quiero decir, ese espionaje entre amigos, entre aliados, se hace siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy feo eso que hizo la CIA. Es decir, meter a un topo, en este caso ya tenían dos, dentro de un servicio secreto, para que te dé una información que tú no le quieras dar, bueno, se puede hacer, pero realmente es juego absolutamente sucio, ¿no? El CNI con el paso del tiempo siempre trata de lavar las cosas, ¿no? Y entonces ahora me comentan compañeros que están diciendo, no, pues tampoco tenían tanto acceso a información, bueno, tampoco era tan grave. No. Es decir, fue un desastre, porque tenían una información que no era la que el servicio secreto intercambiaba en esas reuniones que tú has dicho semanalmente, tú me das esto, yo te doy esto, sino que querían otro tipo de información, otro tipo de cómo funcionaba el servicio secreto, información sobre Rusia que a lo mejor España no quería darle porque nos afectaba a nosotros, ¿no? Es es un delito grave, que si el coronel lleva mucho tiempo metido en la cárcel es porque hay indicios de que aquello que se llevó afectaba a la seguridad nacional.
Hay un rumor también de siempre que dentro del CNI había algo que se llamaba la Hermandad, que era precisamente un grupo de agentes que estaba más próximos, digamos casi de lo debido, precisamente a la CIA y al MI6. ¿Eso es un rumor o tú crees que eso de verdad existió? Yo lo que sí sé, quiero decir, lo que no sé no te no te lo digo. Lo que sí sé es que durante el franquismo, la CIA tenía una estrechísima relación, hasta tal punto que yo tardé en creérmelo hasta que me lo contaron varios, hasta el punto de que tenía un sueldo a la división de contrainteligencia. Y los agentes de contrainteligencia mensualmente iba a la sede de la contrainteligencia un agente de la CIA y repartía sobres. Esto era una traición. Lo que pasa es que se ve como, claro, la época cambia, ¿no? Obviamente en los años 80, sobre todo cuando llega Emilio Alonso Manglano a la dirección del servicio, esa hermandad existe y está asentada. Y ahí, a partir de ahí, eso se acaba. Y se acaba en el sentido de no se cobra nada y vosotros sois otro servicio. No nos colonizáis, ¿no? La CIA no quiere. Y entonces es cuando se produce que pillan a dos agentes de la CIA en el Palacio de la Moncloa intentando ver para colocar micrófonos, porque es la visita de Andrei Gromyko, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que se va a reunir con Felipe González, y están intentando y les pillan. Y Felipe González ordena su expulsión y cree que es una lección. Poco tiempo después se descubre una operación de la CIA intentando encontrar armas para chantajear a Alfonso Guerra. Armas políticas. Sí, armas políticas, pero pasado en lo de siempre. La novia que tenía, que no sé qué, no sé cuánto. Se descubre eso y entonces Felipe lo que ordena es que se eche a toda la sede de la CIA, a todos los que están oficialmente. Uh-huh. Y ahí pues estamos hablando de 5, 6, 7, que los echa. Es decir, Manglano los echa, llama al Angle y habla con el director de la CIA y se lo dice indignado, piden perdón, dicen eso que decía el rey cuando estaba en el hospital, no lo volveré a hacer, y obviamente lo van a volver a hacer. Como dijo Obama cuando le pillan con el espionaje a Merkel, a Hollande, dijo, no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Que eso no lo creímos y todo. Claro, es decir, yo eso lo comenté con un alto mando, digamos, del servicio secreto, y me dijo, bueno, es que si nosotros hubiéramos tenido el teléfono de Merkel también lo habríamos intentado. Es que es parte del trabajo, claro. Claro, evidentemente, no van a jugar al parchís todos los días. Fernando, fíjate que hemos hablado de que, efectivamente, oye, en España puede haber espías chinos, espías rusos, gente que trabaje para estos servicios, pero tú has mencionado a Marruecos. En realidad, el principal servicio de inteligencia, el más activo, el que tiene más información de España, ¿no es el servicio de inteligencia marroquí? Sí, sin duda. Al menos es el que tiene el despliegue más grande en España. Un despliegue tremendo, lo ha tenido siempre. También es verdad, igual que España siempre ha tenido un despliegue muy importante ahí. Incluso hay veces que intentaron legalizar ese despliegue, porque es un despliegue de supuestos ilegales, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay los agentes que están reconocidos y están autorizados, que son, siguiendo la terminología rusa, diplomática, que son los legales, y luego los ilegales que no sabéis quiénes son, aunque los puedes identificar. Entonces, nunca han querido hacer eso, tienen un reconocimiento. Y ellos están muy interesados. ¿Por qué? Porque tienen temas interesantes. Uh-huh. Es decir, tienen temas, hay 1 millón de marroquíes en este país y están entrando continuamente y ellos quieren tener y controlarles. Quiero decir que es que no es dejarles ahí que hagan lo que quieran, sino que no sé, el tema de la religión, todo ese tema es muy importante, ¿no? Luego está el terrorismo yihadista, ¿no? Que ellos, antes de que pasara el 11M, ellos ya habían tenido los atentados en Casablanca y tal, y entonces, bueno, pues están súper interesados. Y luego que la política española les interesa muchísimo. Les interesa presionar, necesitan saber cuáles son las decisiones del gobierno, y esto no desde ahora, sino desde Franco, ¿no? Uh-huh. Tú eres un gran experto en un tema que ahora mismo está más que de moda, que está en todas las televisiones, Bárbara Rey y el rey emérito, Su Majestad el Rey Juan Carlos, don Juan Carlos. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Bueno,
más que experto en ello, soy experto en su historia y en la presencia del servicio secreto, porque es un tema que está en el corazón, pero en realidad es un tema que ha afectado a la seguridad nacional. Mucho. Ahí hay, yo creo, una historia, y es la historia del rey Juan Carlos, que no es consciente de que esas aventuras amorosas podían terminar afectando a la seguridad del Estado. Yo creo que Emilio Alonso Manglano, que yo creo que ha sido uno de los mejores directores, si no me atrevería a decir casi el mejor director relativo del servicio secreto desde que existe el CSID y ahora el CNI, yo creo primero que cometió un primer error, que fue dándose cuenta de que el rey iba a casa de Bárbara Rey y a otros sitios y que le podía pillar la gente relacionándose con quien no era la reina. Estamos hablando de los años 80, principios de los 90. Se le ocurrió proponerle que tuviera sus encuentros en una base operativa del servicio secreto en la calle Sextante. Para mí eso fue un error. Nunca tenía que haber entrado ahí. Y sobre todo porque eso generó que una serie de agentes de la unidad operativa que bueno, no eran muy legales, ¿no?, pues decidieran colocar unas cámaras en el dormitorio. Con lo cual consiguieron una historia, unas imágenes un poco pornos del rey y de Bárbara. Pero el error fue de Manglano, que nunca... el servicio secreto no está para proteger al rey de sus aventuras. No, que el rey se tiene que preocupar de eso. Pero luego sí, entra cuando de repente pasa algo gordísimo, y es que Bárbara Rey chantajea al rey. Entonces, el tema pasa de ser una relación personal a ser un tema de seguridad del Estado. En aquel momento, los vídeos que hemos escuchado, las fotos que hemos escuchado, podían tener unas consecuencias tremendas. Entonces, así. Entonces, el servicio secreto valora eso como la amenaza a la seguridad del Estado e interviene en virtud de eso. En un primer momento no quiere Manglano, no accede a sacar el dinero de los fondos reservados, y son los amigos del rey los que ponen el dinero. Es que es muy grave el fondos reservados. Es decir, el dinero de fondos reservados está para evitar delitos, para evitar secuestros, para pagar secuestros de español. Quiero decir, hay 1000 misiones para un traficante de armas al cual le das un dinero para que no entren armas en tu país. Yo qué sé, cosas inconfesables. No para pagar el chantaje de este. Pero bueno, luego, sabéis que luego viene Aznar. Y Aznar, cuando se entera de la historia, se escandaliza. Por Dios, ¿no? Habla con el rey y tal, y cambia de postura. Es verdad que eso ya provoca un enfrentamiento entre el rey y Aznar. Y cambia de postura, y entonces el servicio secreto tiene que pagar con los fondos reservados, con eso que se habían negado. Esto ya es en la época de Javier Calderón. Y pagan, que a mí me parece escandaloso. Escandaloso. Pero evitan el escándalo y tal, y luego ya llega un momento que hay que pagarla tanto que dicen, bueno, vamos a organizarlo. Y entonces le habían dado un programa en televisión española, que acaba, le dan un programa, el pago en especies, ¿no? Le dan un programa en Canal Nou y hacen una triquiñuela que está súper chuli, ¿no? Que es que Santi Arreazu, que es el intermediario en las negociaciones de Bárbara Rey, crea una página digital, y el director del CNI se convierte en director de publicidad de esa página web sin cargo. Y entonces va hablando cuando se reúne, tiene comidas con grandes empresas de este país, les dice, hazme un favor, mete publicidad en esta web que no conoce ni su padre, y mete, pues no sé cuánto meterían, 5.000 euros o 10.000 euros, pero van sumando, porque es un pago en especie, ya no sale de los fondos reservados, sino que pasa en el tema, ¿no? Y llegamos, todo el mundo pagando, con Javier Calderón desde el 96-97, luego llega Jorge Descallar, que sigue haciendo de director de publicidad con el programa y luego llega un momento en que llega Alberto Sainz y José Bono al gobierno, y entonces Alberto Sainz le cuenta esto y deciden acabar. Piden antes permiso, entre comillas, a Alberto Aza, el jefe de la Casa del Rey, y que está de acuerdo en que se deje de pagar. Ya la repercusión que tendría en 2004 ya es menor,
Y dicen, bueno, esto no podemos estar en esta Eternamente. historia. Claro. Entonces se lo dicen a Bárbara Rey. Bárbara Rey entra, monta un pollo, pero ya no se atreve ahí. Yo creo que hay un argumento. Hemos estado 10 años pagándote, te hemos pagado muchos millones, 3 o 4 millones de euros fijo. Y entonces, oye, ya tú no vas a sacar la historia, esperemos que no lo saques nunca y ahí de alguna forma, en teoría, se acaba la historia hasta este momento, en que supuestamente el hijo se lleva el vídeo que ella nunca ha destruido, vende las fotos, coloca los audios y la gente empieza a decir qué mal lo ha hecho el CNI, que este CNI no se entera de nada, que esto, ¿no? Aquí hay algo para entender eso, ¿no? Tú cuando negocias con una mafia unos vídeos, no, tú pagas, pero el otro no te da los vídeos. Porque, y ahí Bárbara Rey lo hizo bien como parte, es que había 10 copias o 11 copias, 12 copias de eso, con lo cual no ganas nada con que te dé una copia. Ganas con el compromiso de yo te pago, pero tú no lo voy a hacer no lo vuelves a hacer. Claro, ella lo ha incumplido, ¿no? Claro. Entonces, pues... ¿Hay una oportunidad política en sacarlo en este momento en concreto? No, ¿sabes lo que son las conspiraciones, no? Las conspiraciones es que hay elementos que te indican que puede haber alguien detrás de todo para moviendo los hilos de las cosas. En este momento, lo que sabemos, lo que hemos visto todos, es que el rey Juan Carlos, por ejemplo, anuncia que va a sacar un libro, ¿no? Y que va a sacar un libro porque está tratando de limpiar su imagen o de blanquear su imagen, al cual, por cierto, tiene todo su derecho. Y, curiosamente, cuando él saca eso, aparece en todo lo demás, ¿no? Yo hasta donde sé es el hijo el que lo saca y el que lo mueve. ¿Que es un tema apasionante? Sí, en las televisiones esto es absolutamente apasionante. ¿Que perjudica al rey Juan Carlos? Sí. ¿Que perjudica a la familia real? Yo creo que también. Pero la mano que mece la cuna no sé cuál es. Y claro, la cuestión es que ahí aparecen muchas cosas en esos audios, ¿no? Que van sacando además poco a poco, no ha salido todo de golpe. Y se habla mucho de algo que tú has citado antes, que es el 23F, ¿verdad? Y se habla mucho de Armada. Y parece, se empieza a comentar que aquello que dijeron ni estás ni se le espera, hay quien dice que sí, que incluso llegó a estar allí, ir a Zarzuela, y que incluso alguna involucración que podía tener el rey en todo esto, que luego se echó para atrás, que a lo mejor por presiones desde el extranjero, porque él no se apoyaba ese cambio de posición política. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Puedes intuir algo con todo lo que has estudiado? Claro. Este es un tema que hemos investigado profusamente desde el que se produce el golpe de Estado y sobre todo con el paso de los años, ¿no? Ahí hay una historia clara. Es decir, hay una serie de gente que monta un golpe de Estado en el cual está a la cabeza Armada, que además está condenado, y una serie de gente que está detrás de ese golpe de Estado, que algunos de ellos han quedado libres, como por ejemplo gente del servicio secreto, no el servicio secreto, ¿no? Porque es verdad que el servicio, hay una parte del servicio secreto que lo apoya, pero hay otra parte que cuando lo descubre investiga en contra, ¿vale? Entonces, cuando los datos aportan es que realmente Armada conocía y estaba en la historia apoyado por otras personas. Y que el rey, de alguna forma, sabía o intuía qué es lo que iba a pasar. Ya no te digo Bárbara Rey, que dijo que el rey la llamó el día anterior y le dijo que no saliera ese día. Quiero decir, que son las cosas que sabe. Yo tengo la certeza de que el rey algo sabía de esa historia, ¿no? Y que cuando el rey habla con Bárbara Rey, a ver cómo digo, de una forma frívola, le está dando una información en el aire. Es decir, le está diciendo, fíjate qué bueno es Armada, que lleva 7 años sin hablar, cuando, como contraposición a Sabino, que le está acusando de que está alargando. Y que no ha contado nada.
¿qué es lo que te preocupa que no cuente nada? No cuenta nada porque te es absolutamente leal y porque se sabía que tú sabías algo. Yo creo que hay una constancia de que el rey conocía una parte de lo que iba a pasar. Y las investigaciones, no solamente lo que yo diga, las investigaciones de los compañeros que hemos hecho durante todos estos años, yo creo que apuntan claramente. ¿Sigue habiendo miedo en España a desclasificar documentos? ¿Cómo miedo? ¡Pánico! ¡Pánico! Es que no se pueden desclasificar ni la guerra civil. Pero ¿qué invento es este que diría tremendo? Nos enteramos. Yo en La Rosa de los Vientos, la radio, informo más por lo que desclasifican. Mandamos un abrazo a Bruno Cárdenas. Que desclasifican los papeles de Estados Unidos, Inglaterra. Contamos el final del franquismo, yo lo cuento porque de repente desclasifican papeles rápidamente, americanos e ingleses, y lo cuento. Por los papeles españoles no hay nada, porque está prohibido desclasificar, porque en el fondo hay un cierto temor que no han superado los políticos aquí, que es, oye, vamos a establecer un tiempo, me da igual, pueden ser 20 años, 30 años, 40 años, no debería ser más, en el cual, oye, aquello es una generación que ya ha pasado, en el cual el Partido Socialista no tiene que tener responsabilidad, digámoslo ahora, por lo que hiciera hace 40 años. Digo el Partido Socialista, digo el Partido Popular, digo el PNV, digo lo que era la Convergencia. Y desclasifiquémoslo. Pero no quieren desclasificar. Y quieren poner límites para que no se sepa qué hicieron. No solamente es un tema del 23F, porque la desclasificación del tema del 23F, te voy a decir algo que a la gente les puede extrañar, todo el mundo. Hay que desclasificar lo de Armada, hay que desclasificar eso. Bueno, hizo una investigación después del 23F, llega Emilio Alonso Manglano a la dirección del servicio y hace una investigación. Investigan qué es lo que ha pasado, todo eso. Y se hace un buen informe, gordo y tal, y eso. Esos informes, una parte importante de ese informe ha desaparecido. Porque ha habido otros directores que lo han ido censurando y que lo han ido quitando. Es decir, que no nos hagamos ilusiones. Por ejemplo, en los papeles del servicio secreto, porque muchas cosas han desaparecido. Pero hay un montón de información en el ejército, que eso lo sabes tú perfectamente, que hace falta desclasificarlo. Que luego dicen, no, bueno, es que si desclasificamos hay que dedicar personal. Pues que dediquen personal y que se desclasifique. Pero no hay tanto. El PNV, la verdad es que históricamente son los que más están peleando por desclasificar los papeles. Que yo también quiero ver todo, porque todos tienen un pasado en el cual, que yo creo que es pasado y hay que mirarlo como eso, pero en el cual necesitamos conocer las relaciones del PNV, por ejemplo, con Batasuna, porque que son gordas, pero que ya son de hace 40 años, que podemos aceptar que la gente en cada momento actúe de una forma distinta. Claro. Estamos viviendo un contexto geopolítico cada vez más duro de enfrentamiento entre las grandes potencias, lo estamos viendo con guerras que tenemos en Ucrania, ahora mismo lo que está pasando en Oriente Medio, estamos hablando del estrecho de Taiwán y principalmente los enemigos de Occidente pues son Rusia y China. Y aquí se habla mucho de que Rusia y China tienen aquí sus propios agentes, tanto los propios como españoles que pueden estar trabajando para servicios de inteligencia, tanto de rusos como chinos. ¿Y tú crees que hay tanta gente en España que puede trabajar para estos servicios y que esa gente no está controlada por el CNI? ¿O cómo lo percibes tú esta situación, Fernando? Sí. Vamos a ver, España es un punto muy importante como otros países, no es el más importante, pero es un punto muy importante para Rusia y para China. Por un lado, para saber qué es lo que piensa el gobierno, que eso es muy importante, pero también porque hay mucha información que pasa por España como por otros sitios. Información de la Unión Europea, información de la OTAN, es decir, hay montones de información. Nuestras relaciones con África, con América. Claro, eso es vital, porque ahora la gran pelea, como sabes, está en África, que es donde está Rusia muy empeñado y China muy empeñado en controlar. Y que prácticamente se han ido las potencias europeas de allí. Claro, y entonces están con todas esas cosas. Entonces, hay mucha información. Entonces, la información, ¿quién la da? La da, por un lado, la gente, sus propios agentes, pero básicamente la da gente que esté metida en esa información. Claro. Y entonces,
hay una lucha tremenda por la captación de fuentes de personas que estén en determinados sitios, ¿no? De ahí el papel de los ilegales, ¿no? Ha habido un gran movimiento, por ejemplo, contra Rusia a raíz de la guerra de Ucrania. Echamos a una gran parte de los agentes que tenían en todos los países. Y entonces ahora España utilizan, también. claro, También. entonces utilizan ilegales, que son gente que han venido, que tienen, no sabes qué nacionalidad tienen, no sabes qué hacen, para conseguir, para esa información que tienen determinadas personas, que puede estar en el CSIC o que puede estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para eso. Sin ninguna duda, no sabemos la dimensión, obviamente, pero ahí sí te digo que hay un control y una preocupación del servicio secreto por evitar esa fuga Además, de información. Nuestro servicio del CNI, en el apartado de contrainteligencia, precisamente en el tema de Rusia, siempre ha sido muy buenos. Han tenido siempre gente muy preparada, ¿verdad? Con lo cual es difícil que haya descontrol en ese sentido. Lo que pasa es que también es verdad que esto es una guerra de inteligencia. Quiere decir que tú puedes ser muy bueno, pero el otro puede ser mejor. Claro, quiere decir que es que aquí el juego es yo te engaño y yo te coloco a alguien. Tenemos una condena en España por ser... por traición, que es con Roberto Flores, que en realidad fue él el que se ofreció, ¿vale? Es decir, esto es muy fácil, te pillan. También tenemos rusos que se ofrecen de la embajada, que se ofrecen al CNI, es decir, y a veces les aceptan y aparte no les aceptan, pero no hablamos de eso, lo que hablamos es de la captación de gente que tenga una información que a ellos les pueda resultar útil. Y entonces, bueno... tú puedes ser muy bueno, pero si el otro tiene la suficiente inteligencia para hacer las cosas, pues ahí está, triunfan, ¿no? Claro, lo que hablamos, pero como los teóricos aliados y amigos que hacen exactamente lo mismo, ¿verdad, Fernando? Claro. Con lo cual hay que estar pendiente de todos, porque al final no te puedes fiar absolutamente de nadie. Sí. Aquí ahora mismo hay un caso muy mediático, que es el caso de Pablo González. Ajá. Este chico del País Vasco, pero que también tenía nacionalidad rusa. De hecho, él había nacido en Rusia, si no me equivoco, porque había sido de padres exiliados, ¿verdad? De padre ruso, y la madre su abuelo era un niño de la guerra. Eso es, efectivamente. Ella era española y él era... ¿Cómo está esa situación? Porque hay tanta desinformación al respecto, porque también llama mucho la atención que después de más de 2 años en prisión preventiva en Polonia, nadie sabía nada, sus abogados no sabían nada, y de repente cuando lo liberan es cuando aparece de repente toda esa información de que claramente es un espía ruso. Tú que tienes muchos contactos, que sabes mucho de este tema, ¿tú cómo lo ves? Yo creo, y yo he hecho un ejercicio durante estos 2 años y pico que estuvo, que es defendiendo la necesidad de que presentaran cargos. No puedes estar sin ningún cargo 2 años y pico. Es verdad que en Polonia eso es normal. Bueno, a mí me parece que en un país digamos de la Unión Europea... que es legal. Normal no debería ser, pero es legal. Correcto. Pero en un país de la Unión Europea eso no debería ser legal, porque son 2 años y pico. Entonces, yo lo que creía y lo que he defendido es, usted le acusa de espionaje, presente una denuncia. Sin ningún cargo. Claro, pero presente el cargo y diga, es eso. Yo ahí eso lo tenía claro. Yo hablamos con Ojeana, con su mujer, la dimos altavoz, porque era un tema de derechos humanos, Otra cosa distinta, y yo eso ahí no he entrado nunca, es si era o no era verdad que era un agente del servicio secreto. Porque yo no lo sabía, porque faltan datos, es decir, no puedes tener acceso a una información. A mí no me cabía duda de que el CNI sí tenía información. No tenía ninguna duda, porque sí se sabía que en un momento previo, cuando había sido detenido en Ucrania, el servicio secreto se había dirigido a la mujer, a la familia, habían hecho una investigación. Y sabíamos las puntas del iceberg de la información, de la investigación, obviamente, que había hablado con la mujer. Bueno, pues esto era obvio que la mujer lo iba a contar, pero que habrían hecho una investigación más profunda, sin ninguna duda. Y el silencio del gobierno daba a entender que a veces no, si yo pregunto mucho, decía el ministro Álvarez. Es decir, el que no hubiera una defensa apasionada de él es porque de alguna forma el CNI yo deducía, les había informado de que Pablo González no era trigo limpio. Pero el hecho es que ahora ha aparecido la información.
Y la información se basa en algo que yo creo que, para mí al menos, fue un síntoma, el intercambio. Es verdad que el abogado, creo que fue Boyé, el abogado que dijo, ha sido un gesto de humanidad de Putin. Vamos a ver, ni Putin, ni Biden, ni nadie tiene gestos de humanidad en esos temas. Si tú coges a uno de los tuyos y lo liberas. Porque es que las negociaciones para la liberación debe ser que yo moriría en el intento. Estás jugando con gente, estás jugando, tú me liberas pero yo exijo 3. Bueno, pues yo te doy... Es un juego muy complicado. No metes ahí a uno por hacerle un favor, pobre chico que están cometiendo con él una injusticia. Con lo cual eso demuestra que de alguna forma estaba ahí un gesto en las imágenes que llama la atención, que él es frío con Putin. Es decir, le da la mano y se va, ¿no? Pero luego en la recepción se le ve que abraza a 2 tipos fuertotes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que podrían ser, yo qué sé, podría ser su padre, pero hay síntomas. Pero ya a mí me dice que hay algo. Y luego es verdad que descubrimos determinadas cosas, como por ejemplo que tuvo una relación con la hija de Netsov, el opositor asesinado en Rusia, y que ella declara que no puede decir las cosas porque ha estado trabajando con el servicio secreto polaco, pero que le traicionó, que nunca le dio la información, que le robó información, que estaba en su ordenador. Claro, cuando lo dice ella, no solamente es el informe del servicio secreto polaco, sino que la afectada lo dice, que estuvo liada con ella y que la utilizó. Y luego, quiero decir, hay datos como para que, aunque pongas en cuarentena determinadas informaciones, hay datos como para pensar que realmente él era un ilegal del GRU, ¿no? Me quedan ya muy pocas preguntas, pero hay algunas que son inevitables. El tema del Mossad. El Mossad, sabemos que es un servicio de inteligencia fantástico por muchos motivos, ¿no? Inteligencia humana, inteligencia tecnológica, de todo tipo. Y lo estamos viendo con lo que ha sucedido ahora con lo de los Vipers, que desde luego una operación de inteligencia brillante, porque ello es cierto que tiene la ventaja de que cuenta con el apoyo total del gobierno, el apoyo total de su pueblo, con lo cual pues pueden hacer cosas que otros servicios de inteligencia, que a lo mejor tenían esa capacidad, pero evidentemente no se lo pueden permitir, por así decirlo. Pero en cambio llama mucho la atención cómo pudieron fallar en estos atentados terribles de Hamás del 7 de octubre del año pasado, porque no sabían que había 500 kilómetros de túneles debajo de Gaza, no sabía que había cientos de miles de armas y de municiones en un lugar que está absolutamente cercado por tierra, mar y aire. Es decir, ¿cómo pudo suceder aquello? Es que algo que llamó mucho la atención, ¿verdad, Fernando? Sí, a mí el Mossad me fascina. Es lo primero que te tengo que decir. Totalmente. De hecho, en líneas rojas había una presencia de la operación real de Israel, y yo he metido al Mossad porque me permite delinear un tipo de actuación y un tipo de personajes. Los personajes son gente que no tiene escrúpulos, que están educados en la guerra. Y algo muy importante, que todo lo que hacen los agentes del Mossad está autorizado por el primer ministro. Que esto es muy importante. No, pues yo total, claro. Es decir, un agente del Mossad no actúa si hablo de matar, no actúa si previamente no hay una orden por escrito firmada por el primer ministro. Por escrito y todo. Por escrito. Es decir, por eso yo necesitaba meter a alguien y esto eran perfectos. Y esto es muy importante para darte la contestación. Yo inicialmente, yo dije y defendí que me costaba mucho creerme que el Mossad hubiera mirado hacia otro lado teniendo información sobre el ataque de Hamás. Yo decía y me basaba en que cuando hay una información que tú tienes, esa información tú no puedes, la sabe una organización, tú tienes la obligación de decírsela al primer ministro. Si el primer ministro te dice, no mires, mira para otro lado,
tú puedes hacerle caso, pero hay una serie de gente que lo conoce y es muy difícil que con el paso de los años algo que han muerto más de 1000 personas, no haya alguien con remordimientos y diga, no ahora, dentro de 5 años o de 10, esto lo sabíamos. Pero luego ha ocurrido lo que ha pasado en el último año. Que hemos visto al Mossad que tú dices, al Mossad que yo reflejo en mi libro, que es un Mossad que tiene una capacidad sorprendente de atacar a Hezbollah sabiendo que tienen unos buscas, sabiendo que tienen unos walkie-talkie, que tienen la capacidad de matar a un tipo en Irán. Pero cuidado, en una bomba que había instalado al menos 3 meses antes. Sí, pero una bomba que la ponen ahí para que el que está en la habitación de al lado no muera. Le caerían unos pedruscos. Es decir, y que saben que está ahí, y que va ahí, y que matan al otro de Hamás, y que matan a esto. Y entonces dices, vamos a ver. Un servicio secreto que cuenta con la ayuda... que matan a todos los líderes de Hezbollah uno tras otro. Pero que tiene la ayuda de la CIA, que tiene la ayuda de el servicio secreto de Arabia Saudí. Porque en Irán tienen un acuerdo, no hay un reconocimiento porque no se cargó, se acercaba el reconocimiento. Correcto. Sabéis que con Emiratos ya ha habido ese reconocimiento. En el marco de los acuerdos de Abraham. Con Marruecos. Y estaba próximo con Arabia Saudí. Pero sabéis que estas negociaciones, cuando no la pueden ejercer los diplomáticos y tal, lo ejercen los servicios secretos. Los servicios de inteligencia, también para que lo sepan todos nuestros queridos seguidores, tiene una diplomacia paralela. Claro, y la llevan a cabo. El Mossad estaba aquí en España, ya tenía sede, y porque tenía sus relaciones con el CSIC de entonces, cuando todavía no había relaciones diplomáticas, pero eran las relaciones llevadas ahí. Entonces, tienen información de Arabia Saudí, porque no hay que olvidar, Irán, su verdadero, el gran enemigo es Israel, pero son íntimos enemigos de Arabia Saudí y de todos y de la mayor parte de esos países. Quiero decir, que Arabia Saudí no quiere que Irán, está casi más interesado, no tanto como Israel, en que no tenga el arma nuclear, porque sería una dictadura sobre ellos, ¿no? Que no tienen el arma nuclear. Y entonces tiene una serie de información. Es decir, que la información sobre lo que pasa en Irán no solamente es el Mossad. El MI6, de lo que son los 5 ojos. Claro. Todo ese tipo de cosas. Sí, pero hay información que tienes que tener tíos ahí, ¿eh? Claro, sobre el terreno. Sobre el terreno, quiere decir que eso... Porque hay mucha información tecnológica, satélites, pero tienes que tener a alguien allí, la inteligencia humana. ¿En qué habitación duerme el líder de Hezbollah o de Hamás? Es que no lo sabes. Es decir, eso, ahí el satélite tiene las limitaciones que tiene. Y si quieres tener una cámara, tienes que ponerla tú manualmente. Entonces, con todo eso, dices... Vamos a ver, ¿son capaces de esto? Y no son capaces de detectar, con todo lo que han hecho de Hamás, y no son capaces de detectar que 1000 tíos, a los cuales había que avisar, porque les tienes que a una gran parte los puedes avisar sobre el momento, oye, que nos vamos a Israel, vale, pero tiene que haber un núcleo que lo sepa. Y esa información tú no te enteras y te enteras de todo lo demás. He empezado reconociendo lo que decía hace un año, pero ahora ya no me lo creo. Es decir, yo ahora creo que... Algo raro hay. Que algo raro hay, efectivamente. Pues, queridos amigos, antes de hacerle la última pregunta aquí a nuestro querido Fernando, os presento una vez más su nuevo libro, Líneas Rojas, espionaje. Ya veis que sabe todo sobre espionaje, lealtades, traiciones y engaños. Una de las operaciones más peligrosas del lobo. Pero también quería que nos dijeras qué más libros tienes, porque los tienes interesantísimos, que a lo mejor hay alguno que nuestros seguidores no conocen. Pues mira, yo empecé en 1993 con La Casa, que fue... precisamente sobre el CNI. Eso es. El CSIC, entonces. El CSIC, que es el primer libro que se escribió en España sobre el servicio secreto, y que le tengo un cierto cariño. Porque te voy a decir lo contrario, porque se hicieron 8 ediciones, tal, ahora se han hecho otras 8, se reedita continuamente, es mi niño. Y a partir de ahí, pues hay La Casa 2, que ya es un libro actual sobre el servicio secreto, el que tú has mencionado, que pues, ahí es
Mi fantasía, y que tú tuviste Excelente, un libro excelente. de Destrucción Masiva, que es un libro que, fíjate, que acabó de tal forma que yo lo estaba escribiendo, el de Destrucción Masiva, y te lo conté en su momento, y yo llegó un momento en que dije, estaba escribiendo un true crime, y dije, este libro me va a quedar una mierda de libro, porque yo no quería que acabara contando realmente la historia. Y entonces hice un epílogo de 120 páginas, un epílogo para poner el final que yo creía que debía tener esa historia, y que quién sabe, quizás lo tuvo, ¿no? Y luego hay muchos otros libros, pero que yo quería destacar, los que he hecho sobre Miquel Lejarza, sus memorias, que es Yo confieso y Secretos de confesión, que son de alguna forma los libros de un héroe del espionaje. Yo creo que es, sin ninguna duda, uno de los mejores espías que ha tenido este país, porque hizo lo de ETA, pero como te he contado, hasta hace poco ha estado trabajando para el servicio secreto, que nunca se lo ha agradecido suficientemente, pero bueno, hay que recuperar, igual que aquí recupero también, como te he contado, a otros espías, a otros... Yo mañana voy a irme a Barcelona a presentar el libro, y siempre que voy a Barcelona le pido que me lo presente a Fernando San Agustín. Fernando San Agustín es un espía que hizo la transición, y antes de la transición, que se enfrentó a mafias, que se enfrentó a todo. Es un espía, es Fred ahí, que es un espía, es un personaje súper divertido, como es él, ¿no? Súper osado, que ya está jubilado, tiene 60 y pico años, está jubilado. Quiero decir, para mí es todo ternura. Pero dentro de toda esa ternura hubo un día que me contó algo que creo que también que merece la pena, y que yo de hecho lo he recogido ahí, como ese contraste, ¿no? Él se jugaba la vida, él estaba metido en mafias, metido en terrorismo, metido en todas esas cosas, y él me decía, pero yo tenía una tranquilidad. Digo, ¿cuál era tu tranquilidad? Que nosotros teníamos un lema que aplicábamos a rajatabla. Digo, ¿qué lema? Dice, quien nos mata, muere. Queríamos que el que teníamos enfrente supiera que si mataba a alguno de nosotros, los otros, pasara lo que pasara, nos vengarían, ¿no? La parte dura, ¿eh? Duro. Pero te das cuenta que al final, cuando estás metido en determinadas cosas, al final quieres transmitir un mensaje a esos otros, ¿no? Que en el fondo es un mensaje que la gente sabe, es decir, que lo vemos en las películas. Si tú matas a un policía, ten cuidadito, ¿eh? Ten cuidadito porque, bueno, pues aquí en el mundo del espionaje también, ¿no? Pero es muy curioso, fíjate, que entre servicios de inteligencia procuran no hacerse mucho daño entre ellos, se respetan porque efectivamente para que no pasen estas cosas. Ya te hago la última pregunta. Si tú ahora mismo tuvieras acceso a esta documentación que no se acaba de desclasificar y no sabemos cuándo se va a desclasificar, ¿a ti sobre qué tema te gustaría escribir? O sea, tener acceso a esa información, y hay algo que tienes ahí, una espinita clavada, que te gustaría escribir sobre algo, pero obviamente necesitas una información fidedigna para poder hacer un libro en condiciones. Mira, yo hay una cosa que no tengo, que no he podido acceder a ella, pero no con este gobierno, sino en general con los gobiernos. Tengo algunos datos, pero me gustaría saber realmente la información de ayuda a cada gobierno que ha hecho el servicio secreto. Es decir, esos trapos sucios que les ha ayudado a salvar, esa ayuda que en determinados momentos le ha hecho, y que, te digo, que no es ni que sea de un lado o de otro, ¿no? Sino en todo. Yo estoy convencido que eso lo han hecho y lo han... Igual que yo escribí Al servicio de su majestad, que era un libro en el cual yo decía cómo habían hecho un informe de la princesa Leticia, de las novias del príncipe y tal, yo estoy seguro que han hecho una serie de labores a favor del presidente del gobierno o de miembros del gobierno, que yo creo que pasados 40 años deberíamos enterarnos. Muy bien. Pues queridos amigos, con esto ya finalizamos, y por supuesto desde aquí siempre dar las gracias a todas las fuerzas policiales, no solamente al Cuerpo Nacional de Policía, también a las policías autonómicas, a las policías municipales, a todos aquellos que velan por nuestra seguridad. Por supuestísimo también a nuestra queridísima Guardia Civil, pero no olvidemos nunca a todas las personas que trabajan desde las sombras, protegiéndonos a todos nosotros, a todos los españoles y a España, que son precisamente los que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia. Y también no nos podemos olvidar del CIFAS,
el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que también las Fuerzas Armadas, Ejército, tiene su propio servicio de inteligencia, por supuesto, con la misma misión de protegernos a todos, de garantizar nuestra seguridad y garantizar la seguridad nacional. Como habéis visto, da gusto hablar con Fernando, como os había prometido, un grandísimo experto en estos temas, servicios de inteligencia, espionaje y en muchas más cosas. Así que espero que hayáis disfrutado del programa, como he disfrutado yo también, y os emplazo para el próximo programa. Muchísimas gracias, Fernando, por haber participado en el canal del Un Coronel. placer. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.